tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les damos la bienvenida y los saludamos en otro miércoles de conversatorio. En consecución con las charlas pasadas, continuaremos intercambiando información, datos, observaciones con artistas relevantes de la escena contemporánea del Estado. En esta ocasión estamos muy contentas porque nos acompaña Alejandra Bolaños, artista visual veracruzana. Ella también escribe sobre el trópico, es archivista y hace radio para contar historias que habitan en los márgenes. Buenas tardes, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? También me da mucho gusto estar acá. Bueno, un poco para ir iniciando el conversatorio, justo en estos días que nos compartiste un poquito de tu trayectoria en el mundo del arte, pudimos observar que tus intereses en la producción del arte han variado muchísimo, no tanto quizá en su contenido, pero sí en sus medios y formatos expresivos y comunicativos. Me atrevo a decir, ya me equivoqué, no sé, que lo que prevalece es cierta intención por investigar la situación de los estados y registros de la producción de arte contemporáneo en la provincia, uso provincia como el maestro Manuel Velázquez a veces lo usa, que es Jalapa y tal vez el puerto de Veracruz. Los formatos de investigación y mediación de esta idea han variado mucho y van de la impresión de publicaciones, pasando por la elaboración de una radio nómada, el montaje de un taller de documentación en el Jardín de las Esculturas, hasta la elaboración de personajes ficticios. Me gustaría mucho iniciar preguntando por qué, o en otras palabras, ¿de dónde proviene esta voluntad por fabricar estos espacios y narrativas que relatan lo acontecido desde el arte contemporáneo en nuestro estado? Bueno, creo que toda la lectura que se puede hacer de mi trabajo sí está atravesada por el género y está muy atravesada también por quién soy yo, ¿no? Está atravesada por mi identidad y mucho pues, tiene que ver con mi historia de vida. Entonces voy a contar un poquito de chisme. Pues nada, o sea, al final yo era una chica del puerto que llegó a Jalapa a estudiar en la Facultad de Artes. Y como se sabe, Jalapa tiene una tradición muy fuerte en escultura, pintura, gráfica, cerámica. Y en ese momento, era otro momento del mundo, que no tenía todos los discursos feministas que hay ahora, digamos que las técnicas estaban muy dominadas por mis pares masculinos, ¿no? Y también por los profesores en la facultad y todo. Entonces yo, en cuanto llegué a la facultad, me desempoderé así fuertemente y empecé a tener muchísimas inseguridades, ¿no? Como siempre sentía que mis dibujos no eran tan buenos como los de mis compañeros, mis esculturas no eran tan buenas, mis discursos tampoco, ¿no? O sea, como cualquier cosa que yo pudiera decir no iba a ser tan chida, ¿no? Y nada, es como era toda una estructura social machista que había en ese momento en donde yo no podía encajar, o sea, no sentía que podía desarrollarme en ninguna de estas técnicas que eran tan fuertes y era lo que se tenía para ofrecer. Y pues en ese, pero había una parte como de curiosidad mía, igual de seguir entendiendo y de seguir como, de estudiar mucho, ¿no? Precisamente por eso, por ese contexto, creo que las chicas teníamos que esforzarnos el doble, ¿no? O sea, como teníamos que estudiar el doble, teníamos que ser más ñoñas, más matadas, más nerds, como para poder sobresalir de alguna manera, ¿no? O sea, no solo por sobresalir, sino para que pudiéramos ser escuchadas o tomadas en cuenta. Y pues en estos caminos de estar estudiando llegó el arte contemporáneo a mi vida, que el arte contemporáneo no estaba dominado, o sea, el arte contemporáneo en Jalapa no estaba dominado por nadie. Entonces había una grieta, descubrí una grieta de posibilidades en donde no había ninguna academia, ningún gran profesor que hacía arte contemporáneo, ningún gran grupo de chicos que estaba haciendo arte contemporáneo. Y creo que por eso naturalmente me fui como, me fui yendo por ahí, ¿no? Como a explorar cosas en donde nadie me iba a joder, básicamente. O donde no. Y pues creo que eso ha sido mucho la labor de las chicas en la cultura y en el arte, ¿no? Como estar buscando siempre grietas o siempre espacios de posibilidad en donde podamos tener algo que sea de nosotras, ¿no? En donde no tengamos que estar compitiendo o volviéndonos nosotras mismas masculinas, ¿no? Así como para poder hacernos ver.
Y pues en eso de estar estudiando y de estar encontrando el arte contemporáneo, pues empecé a estudiar la historia de Jalapa a partir de archivos, porque quería, pues justo también como no había artistas que estaban haciendo arte contemporáneo, quería entender qué significaba hacer arte contemporáneo desde Jalapa, siendo una persona como soy yo, y quería buscar si había personas que como yo habían tenido esa necesidad en el pasado, ¿no? O sea, básicamente estaba buscando una especie de genealogía, bien jerárquico igual y bien lineal, pero lo que puedo hacer en ese momento, ¿no? Y pues al final de arte contemporáneo lo único que podía acceder era visualidades de la Ciudad de México, europeas o gringas. No conocía mucho de arte latinoamericano y también en ese tiempo pues no era tan fácil acceder a archivos desde internet, ¿no? O sea, sí podías, pero no había tantas cosas destrabadas como hay ahora. Entonces me puse a hacer una investigación de archivos para mi tesis, para entender por qué el arte era lo que era en Jalapa, por qué las tradiciones eran lo que eran. Encontré no muchas cosas, porque si bien en Jalapa hay una explosión como de constante de producción cultural, no hay mucho en relación a la historia y la memoria. Encontré textos de Manuel Velázquez y de Omar Gasca y de Josué Martínez, pero no mucho más. Y nada, en eso de estar buscando, pues también encontré que casi todos los que habían tenido una exploración de arte contemporáneo eran hombres. Y empecé entonces a ver como de qué manera, o sea, y tampoco es que me identificara completamente con lo que estos chicos del pasado estaban experimentando, ¿no? O sea, como que no era lo que yo quería hacer, no me espejeaban de ninguna manera. Y entonces, ya después, más allá de ser una investigación más o menos como académica o de archivista, empieza a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? De imaginar otros mundos posibles para que chicas como yo puedan existir, ¿no? Claro, e irlos insertando, ¿no? Desde las grietas, como mencionas, desde los márgenes, ir fisurando en cierto grado esta estructura en la cual yo también he topado en algunas ocasiones, aquí en Jalapa, también en Puebla, sin duda. Es, digamos, una estructura que se repite a nivel nacional e internacional, me atrevo a decir, pero de la cual sospecho yo una de las maneras para irla empujando, ¿no? Irla abriendo un poco, pienso un poco como una raíz cuando empieza a abrir el cemento, ¿no? Sí requiere como de este afianzamiento y esta unión de fuerzas con el pasado, y si no existe ese pasado, creo que por ahí va uno de tus exploraciones, cómo irlo formulando, ¿no? Cómo ir formando cierta base, cierto cimiento que te permita a ti después agarrar fuerzas, nutrirte y producir y echar para adelante. Yo creo que en ese sentido, quizá en otro momento sería interesantísimo platicar sobre quién fue Débora. Me parece que se llamaba Débora, ¿verdad? Sí. Bueno, Ale, nuestro primer encuentro fue en la Galería de Arte Contemporáneo hace más o menos un año, cuando realizaste in situ la instalación Pura Flor Sanjuanera, se halla compuesta por un video y una canción, ambos en loop, una estructura que emula con plastilina, preparada las texturas de algunas construcciones del puerto de Veracruz. Un poco esto también tiene que ver con la situación de los archivos y de los monumentos y construcciones como archivos que permiten entender un espacio y su configuración y su cercanía con el ser humano, ¿no? Desde mi perspectiva, antes que hacer una pieza que formulara una respuesta general y objetiva y que valiera para todos los casos, era una pieza que proponía o se nutría de un interrogante, en cuyo cruce yo encontré estaba el paisaje veracruzano, natural o fabricado por los humanos, la condición territorial que tenemos en Veracruz, sobre todo en el puerto, ¿no? De estar colindando con el mar, pero también con la sabana, y las transformaciones que en el paisaje se han podido observar a lo largo del tiempo. La intención realmente de encaminar esta charla de manera exhaustiva en Pura Flor Sanjuanera, sí me permite preguntar un poco de dónde viene tu interés por investigar sobre el clima tropical de nuestro estado. Porque yo creo que esa es una de las constantes que también, o de las variables que poco a poco se fueron introduciendo
en tu propia investigación artística y que creo que da mucho de qué hablar. Sí, pues nada, o sea, estaba muy clavada en la historia del arte de Jalapa y estuve muy clavada en la historia del arte de Jalapa por varios años. Y de Jalapa porque vivía ahí, pero al mismo tiempo también porque es en donde está concentrada la producción artística en el estado, ¿no? O sea, y entonces yo quería jalar hacia otro lado, ¿no? Como que tengo la necesidad de hablar de otra cosa que no fuera la historia del arte, ¿no? O sea, porque también creo que los artistas tendemos un montón como a hablar del arte, soy artista, hablo del arte, ¿no? Es como, eh, que es interesante, pero también por otro lado es como muy endogámico. Eh, y, y lo que había encontrado mucho en los archivos, en la investigación de archivos anteriores, era como el vínculo, como, bueno, una fuerte insistencia por parte del arte de representar el paisaje, ¿no? Y, y muchos artistas en Veracruz representan el paisaje, hablan del paisaje, y es, entonces, de ahí digamos que salté hacia allá, ¿no? O sea, más como ser la artista que analiza a otros artistas, como de entender ese paisaje, ¿no? O sea, entender ese paisaje como ha sido representado desde muchas variantes, ¿no? Que va como desde el turismo, desde tipo Humboldt, así como siglo XIX ingleses recorriendo el exterritorio español, ¿no? Y cómo se va haciendo un imaginario de estas tierras para posteriormente ser explotadas, ¿no? Y cómo eso, cómo esa relación con el paisaje tiene que ver con la historia contemporánea, ¿no? Y ya de ahí con la historia que yo viví, o sea, como el periodo que yo viví en Veracruz, que también fue intenso, ¿no? O sea, toda mi infancia, adolescencia y la universidad. Y eso por un lado, y es justo esas experiencias intensas de Veracruz me hacen irme, ¿no? O sea, como en el 2015 yo salgo de la facultad y no tenía chamba y no tenía la menor idea de cómo seguir siendo artista en Jalapa. Y una amiga, Raquel, me insiste muchísimo para que aplique a un seminario en Oaxaca. Aplico a las 11 de la noche, media hora antes, total que quedo y me voy a vivir a Oaxaca. Y me pasa que en Oaxaca sigo trabajando sobre Veracruz. En Oaxaca me invitan a formar parte de un programa educativo en Ciudad de México que se llama SOMA. Y llego a la Ciudad de México y sigo pensando en Veracruz, ¿no? O sea, como nunca en ningún momento, hasta la fecha, o sea, ya han pasado 6 años, no he dejado de pensar en Veracruz nostálgicamente, ¿no? Cuando hice Pura Flor sanjuanera, o sea, yo ya me estaba como destrabando de la historia del arte, estaba viviendo en la Ciudad de México ya, y se me había roto el corazón, ¿no? Entonces esa pieza es un corazón roto, ¿no? Yo me fui a la casa de mis papás en el puerto y estuve caminando por las calles, así como con un cuchillo en el corazón, todo, analizando la arquitectura y como un queriendo entender una cosa más en relación al origen o cómo se fundaba esa ciudad y cómo luego esa arquitectura también del centro del puerto que se está cayendo, está medio en una cosa bien nostálgica al mismo tiempo, ¿no? O sea, es alegre eh, porque sigue viva, a pesar de que han pasado siglos, hay un montón de plantas que están ahí alimentándose del coral, pero al mismo tiempo está tirada al olvido y luego por otro lado, en el norte de la ciudad está creciendo la zona industrial así avasalladoramente, tremendamente, destruyéndolo todo, es concreto así duro. Y eso lo estaba viendo mientras yo estaba como intentando como reconstruirme, ¿no? Vale, en concordancia con la pregunta anterior, otro proyecto que pude conocer de primera mano fue el que presentaste el año pasado en el segundo encuentro de investigación artística celebrado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que fue propuesto por el SPIA, que es un seminario que coordina Natalia Calderón aquí en la ciudad. Tú presentaste, si dejas unos tenis encerrados en un armario por un par de semanas, estos amanecerán llenos de hongos. Y allí te preguntaba si era posible considerar a la humedad como una extensión del paisaje local y cómo repercutía en cómo se va narrando la historia, cómo se va construyendo la historia.
En ese sentido, ¿dirías que el clima de nuestro estado ha modificado la percepción que tenemos de su historia? O en otras palabras, ¿cómo dirías que el clima se implica en la construcción de la historia veracruzana? Pues bueno, ese texto surge también de, bueno, por un lado, cuando vi que surgió el espía, me pareció muy emocionante que eso pasara en la ciudad, entonces como que quería de alguna manera colaborar con, con eso, entonces por eso apliqué con ese texto, eh, porque quería también conocer qué estaban haciendo, y por otro lado ese texto también surge de una obra de Rodolfo Sousa, que es mi amigo desde hace varios años, en donde él está desde Buenos Aires, bueno, se fue a vivir a Buenos Aires a hacer un posgrado y ya se quedó por allá, y está haciendo un trabajo con hongos, ¿no? Tiene unos libros que son de su colección personal, que se llenaron de hongos en Jalapa, se los llevó a Buenos Aires y ella los está analizando, y cuando yo vi esa obra, que es así como súper, como arte conceptual, ¿no? O sea, como estos libros, estoy analizando los hongos, las partes de un objeto a través de un laboratorio casero, de esta investigación que tengo, era muy racional, pero después como estaba platicando con Rodo y le pregunté como si él sabía cómo las cosas se descomponían en un desierto, ¿no? Y me dijo que no tenía la menor idea, que nunca se le había pasado las cosas que, digo, por la cabeza, que algo se pudiera descomponer en un desierto. Y nada, Rodo es jalapeño, y ahí como me doy cuenta que lo que él está haciendo es un acto nostálgico, o sea, como él está analizando los hongos de unos libros, pero al mismo tiempo está analizando cómo se descomponen las cosas en la ciudad en la que él nació. Y aunque son unos hongos microchiquitos que están que se analizan así con muestras, esta es una extensión del paisaje hacia los objetos, ¿no? Y son objetos que van a desaparecer. Y luego, esa fue la primera vez que me acerqué a trabajar con la humedad, pensándola como una extensión. Y también se remonta a la primera investigación que hice, que fue este archivo que mencioné al principio, en donde cuando estaba haciendo toda esta investigación, casi todos los archivos a los que me enfrenté estaban llenos de hongos. Y son documentos que van a desaparecer. O sea, como en 20 años van a desaparecer y no hay de otra porque no hay la infraestructura en el Estado para que ni humana, ni económica, ni de ninguna clase, para que esos archivos no desaparezcan. Y cuando pensaba mucho en la historia, que está muy narrada a través de las experiencias de quienes los han vivido, y que no hay muchos historiadores, pensaba que tenía que ver con eso, ¿no? O sea, y empezar a pensar en la humedad y en esa eventual desaparición ya no como un problema, sino como una situación que vivimos y que quizás tiene unas cosas chidas, ¿no? No sé, o sea, en países de primer mundo tienen sus archivos completamente controlados, pero al mismo tiempo son sociedades que tienen esos privilegios gracias a la explotación de otras sociedades. Entonces es como, ¿qué significa recordar? ¿Qué significa la memoria? ¿Qué significa que nuestros objetos estén impecables? ¿Queremos eso? O sea, ¿de verdad queremos, o sea, queremos no vivir en el trópico en donde las cosas viven como se les da la gana? ¿No? Sí, Y ahí sí, y nada, y eso es algo que apenas, es una cosa muy nueva. Lo estoy estudiando ahorita en un seminario que se llama Despatriarcalizar el Archivo, que llevan Natalia La Rosa y Roselyn Rodríguez acá en Ciudad de México, en donde hay un montón de otras chicas que están intentando entender el archivo desde otros lugares, ¿no? Que no son necesariamente estas estructuras que en el caso de Veracruz nos dirían, no, es que ahí está trastado, precarios, no sé qué, bla, 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 pero no, o sea, son las condiciones con las que vivimos y no tienen por qué ser necesariamente anunciadas con esos conceptos, sino como, todavía no sé, es algo muy nuevo, pero intentar desde otro lado. Una cuestión más que me parece muy importante en tu producción es la elaboración de dispositivos expositivos integrados en la propia obra de arte. Esta es una cuestión que podemos ver en piezas como Pura Flor, pero también en Nudo,
que fue una especie de archivo del cual nos has estado platicando un poquito, llevaste a cabo en el Jardín de las Esculturas en 2012, y La montaña es solo para la montaña, que estuvo en la cuarta Bienal de Arte en Veracruz. Si a esto le unamos tu trabajo relacionado con la manipulación y preservación de acervos documentales de arte contemporáneo, distintas instituciones públicas e independientes, de la cual has formado parte, como en el Museo Tamayo o en el MUAC, me parece que hace sentido la búsqueda por elaborar formatos, dispositivos y construcciones que permitan no nada más la transmisión de cierta información, sino la elaboración de una experiencia específica e interactiva en cierto grado, habilita una aprehensión que rebasa lo racional, se inserta en lo afectivo, en lo sensible o en lo corporal. Bueno, esta es una apreciación personal y tal vez no sea la más adecuada. ¿Qué opinas, Ale? ¿Estoy muy equivocada? ¿Estoy muy perdida? No, creo que está bien, o sea, creo que sí, la cosa es, y sí tiene que ver con todo lo que has dicho, ¿no? O sea, como a la hora de empezar a hacer nudo, me empecé a involucrar con archivos y me hice una carrera como a través del trabajo en relación al archivo, he aprendido a catalogar y herramientas de preservación y lo he llevado a lugares en donde, pues, todos mis trabajos que no han sido de ser artista y los que han pagado mi renta, han sido en bibliotecas y en centros de documentación, siempre. Y ha sido bien bonito, ¿no? Y por otro lado, esta generación de dispositivos, no sé muy bien qué decir porque ha sido algo como bien desde otro lugar, ¿no? O sea, mi práctica tiene varios momentos, uno que es un montón de estudio, conversaciones, me gusta mucho estudiar, entonces suelo formar parte de grupos de discusión, de seminarios, de diplomados y todo eso. O sea, creo que esa es una constante en toda mi carrera, como me encanta estudiar. Me gusta mucho que las cosas sean escultóricas, me gusta mucho que el cuerpo se relacione con las cosas y que las personas sean una parte que complementa la escultura, ¿no? Pero es algo que hago desde el placer y como desde disfrutar y desde que para mí se vea bonito, ¿no? No es bonito, sino satisfactorio, placentero. Sí, pienso que quizá habrá quienes dicen que el arte tiene un espacio para el ensayo, para fallar, para la intuición, sin que esté supeditado a priori a un conjunto de reglas o estructuras. Habrá quienes dicen que no. Realmente el arte, al ser un campo más de producción de pensamiento y de formas y de experiencias, también está cruzado por algunas ciertas reglas o condiciones. Sin lugar a dudas, lo que nos permite el arte contemporáneo es observar que cada artista tiene estrategias distintas para llegar a resultados puntuales y que no existe el método absoluto, único y unitario que permita producir objetos sensibles, afectivos, racionales y todo integrado y todo junto. Yo creo que eso es muy importante en ese sentido, reflexionando un poco sobre qué es el arte contemporáneo. Ale, quizá para ir entrando a la recta final de este conversatorio, bueno, a mí me gustaría muchísimo que nos compartieras un poco más sobre qué es Bruma Laboratoria. A grandes rasgos, yo he escuchado que es un espacio de investigación coordinado en compañía de Enero y Abril, y del que forman parte otros artistas visuales de la ciudad de Jalapa. Cuéntanos un poquito de qué va el proyecto, cuáles son algunos de sus objetivos a corto y a largo plazo, cómo han sido sus experiencias. Cuéntanos. Pues bueno, eso surgió a partir de conversar durante varios años con Abril. Los dos estuvimos en la facultad, Abril en foto y yo en visuales. Y hace poco, justo en Bruma, estábamos haciendo un ejercicio de cómo nos conocimos. Y hay varias chicas en Bruma que nos conocen. Bueno, pasa que la comunidad que forma Bruma es una comunidad que de diferentes maneras se conoce hace muchos años, ¿no? Y varias de las personas que forman parte de ahí son mis amigas. Y estábamos platicando que hace más de 10 años que nos conocimos,
nuestra relación estaba muy mediada por la masculinidad, ¿no? Eran como los chicos del grupito los que decían las cosas chistosas, los que eran divertidos, no sé qué, y nosotras estábamos como siempre como como en segunda parte, y que es muy loco como el mundo ha dado un giro que nos ha permitido en este momento narrarnos en primera persona y formar parte de un grupo que está conversando, ¿no? Que a pesar de esas estructuras o de ese momento hemos podido generar amistad y hemos podido mantenernos al tanto, ¿no? Entonces algo así me pasó con Abril, o nos pasó, que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años y tenido conversaciones sobre qué significaba ser una mujer artista de Veracruz y qué significaba eso también en relación a la movilidad y a las posibilidades del arte o del pensamiento crítico y específicamente en el arte contemporáneo, ¿no? Las dos nos movimos por diferentes razones a Ciudad de México, pero somos parte también de una gran masa de gente que se fue de Jalapa y que se fue a centros culturales más grandes o que se fue buscando chamba a otros sitios, ¿no? Y Bruma, pues básicamente es una conversación al respecto de eso, ¿no? De qué significa hacer arte en Veracruz, qué significa moverte de Veracruz y si hay manera de abrir una conversación al respecto de eso, como más, no sé, como estructurada, porque todos lo sabemos, ¿no? O sea, eso es un chisme que en Jalapa se sabe, que todos lo sabemos, ¿no? No es como que estamos descubriendo nada, sino que la conversación se enfoca en eso. Y pues Bruma se trata de buscar artistas que están produciendo en Jalapa, porque es a donde nos movemos, y conectarlo con gente que trabaja en otros lugares, ¿no? Hasta ahora ha sido mucha gente que hemos conocido en la Ciudad de México, también porque nos interesa mucho lo de generar redes, como que afuera se sepa qué está haciendo en Jalapa. Hay muchísimas iniciativas culturales en Jalapa, pero es como que está en una esfera, ¿no? O sea, como que no... y buscar de qué manera, si llegan artistas o curadores o historiadores a Jalapa, que son los que llevan los talleres, cómo se genera una conversación entre el adentro y el afuera, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, no, justo por esa posición, nos interesaba que fuera un programa feminista, pero que sea feminista o quizás atravesado por el género, pero eso no significa que es solo para mujeres, sino que pueden entrar chicos también, ¿no? O no sé, o sea, como todo, y no solamente binariamente, ¿no? O sea, como, pero que sí no sea, que sea un espacio de conversación y de escuchar todos los proyectos de toda la gente y de hablar mucho, ¿no? O sea, como hay personas más tímidas que no les gusta hablar y no hay una presión de que tengan que estar hablando. O personas que hablan mucho y se les escucha que hablen todo lo que quieran, ¿no? Para ir ahora sí cerrando esta conversación, además de la labor que realizas en Bruma, ¿estás realizando otros proyectos? ¿Podrías compartirnos sobre ellos? Pues ahora estoy por empezar un proyecto que es una radio móvil y pues quiero hacer una cabina de radio móvil para contar historias de piratas y eso estoy haciendo con el apoyo del PEGRA. Apenas va a empezar en julio, creo que el 15 de julio cayó el primer pago, entonces ahí voy a empezar. Genial. Sí, y el plan utópico es recorrer todo el Golfo de México buscando historias de piratas, pero así como desde Miami hasta la República, o sea, desde Florida hasta la península de Yucatán, pero yo creo que ese es un proyecto que me va a llevar 10 años de mi vida. Y ahora con el COVID, probablemente, quién sabe, probablemente 30 años, porque no sé, ese tema del viaje y la movilidad quizás rompe eso, pero ese es el sueño. Entonces, de momento me voy a encargar de hacer la cabina y de buscar historias de piratas en el puerto de Veracruz. Me parece excelente. Ojalá nos toque aquí. No estamos en el puerto, pero nos toque escuchar algunas de ellas. Muchas felicidades, Alejandra. Me voy despidiendo de todos ustedes. Una última pregunta, Ale. ¿Qué tienes en la cabeza? Cuéntanos a todos. Este es un peluche que me regaló mi mamá. Mi mamá tiene un gran gusto de la moda. Entonces siempre me está regalando cosas que ella piensa que voy a usar de pijama.
y yo me las pongo para la vida real. Para la vida pública. Sí, sí, sí. Entonces esto es por mi mamá. Sí. Muchísimas gracias, Ale. Y muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en este miércoles de conversatorio. En la próxima sesión charlaremos con Talia Montiel Zacarías, fotógrafa veracruzana, y les invitamos a sintonizarnos otra vez a las 6 de la tarde en Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tus observaciones, tus experiencias, tus ideas, tus vivencias, etcétera. ¿En dónde podemos conocer un poquito más de tu trabajo? En mi Instagram, sí, es Alejandra, creo que R. Bolanos. No me dejan poner la ñ, entonces es Alejandra R. Bolanos. Ese es mi Instagram. Okay. Lo colocaremos aquí abajo para que la puedan seguir y puedan conocer su trabajo. Nos vemos pronto, Ale. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti.